La verdad que sé que es un tema de principio de semana, pero cuando hablamos de la mesa del sentido común, hablamos de muchas cosas, ¿no? Cuando alguien tiene un problema con adicciones, y especialmente la cocaína, que es tan fuerte, los titulares, exceso de droga, un montón de cosas, es porque está preso de algo que no puede salir. Los que están seriamente comprometidos, que no son consumidores sociales, que siempre se arranca por el consumo social, creen que se puede salir con algunas palabras mágicas y intentan un montón de cosas, y otros que intentan con un montón de realmente tratamientos espectaculares. En un alto porcentaje tienen éxito y en otro porcentaje fracasan y tienen recaídas. Nosotros, cuando vimos a Chano tan rápidamente regresar a hacer los Luna Park, nos pone contento porque labura, está entretenido, qué sé yo, compone, canta, pero a mí me sonó como rápido su regreso. Después lo vimos en Ituzaingó, ¿no? En un teatro en Ituzaingó, que por ahí se olvidó la letra. Bueno, puede ser parte de la medicación, pero son como llamadores que van pasando. Bueno, ha tenido que ser otra vez internado Chano, y se presentó en la Cámara de Diputados la mamá, que habló de Chano, pero aparte de hablar de Chano, habló de un caso que a mí me dio terror. Escuchémosla. Estoy acá por Natalia, que es una mamá de 6 hijos, que ayer me contó que internó a su hijo montones de veces mientras fue menor, y cuando su hijo ya fue mayor, con 22 años, se ahorcó en la plaza de su barrio. Y lo descubrió su hermano yendo a comprar el desayuno a la mañana. Esa mamá no tiene más ese hijo. Su hermano, que también consume, al mes intentó ahorcarse en la misma plaza y en el mismo árbol que su otro hijo. Pidió ayuda y no logró que lo internen. Tuvo que contratar un abogado. Luchó contra viento y marea para que internen a ese segundo hijo, para no tener que velar otro hijo más. Ese hijo intentó ahorcarse otra vez en la comunidad terapéutica y gracias a Dios hoy está limpio, pero tiene un tercer hijo que consume sin parar y al que no logra internar y no tiene más plata para abogados. 14:40 minutos. Yo ya es la quinta vez que lo escucho y tengo la piel de gallina. Y yo quiero hablar con una doctora piola, capaz, que entiende estas cosas, y quiero que me ayude a entender por qué se modificó una ley que antes, si filmaba la familia, internaban a la persona que podía hacerse daño y que podía dañar y que se podía quitar la vida. Y yo quiero hablar con la doctora Mariana Lestelle, médica internista, matrícula provincial 81598. Mariana, ¿cómo te va? Marcelo Palacios, ¿cómo estás? Hola, Marcelito, ¿cómo te va, corazón? Bien, destrozaba, roto medio el corazón cuando escuchaba a la mamá de Chano, porque en esta oportunidad no hablaba de ella, sino que presentaba un caso absolutamente desgarrador. ¿Me ayudas a entender? Pero que además, sí. Porque además es una realidad constante, más allá de los casos de conocimiento público que trascienden por lo que es la figura, es una realidad constante, y vivimos en un país donde se hace un censo, y en el censo no se le ocurre a nadie incorporar preguntas sobre consumo de drogas para tener un panorama real de dónde estamos parados. Entonces, nos quedamos en anécdotas puntuales sin tener estadísticas claras de qué drogas están consumiendo, cuál es la población más afectada, si contamos con las instituciones necesarias para internar a los pacientes que están en una adicción. Ahora vamos a ver, en relación y tomando ejemplos de público conocimiento, en lo que vos me decías, el tema de la modificación de la ley. Vamos, porque además lo vivimos juntos, lo hemos charlado mucho, sí, con el tema Maradona. Sí. Con el tema Maradona existía la vieja ley de salud mental, que vos podías interponer
la familia una curatela, cuando el paciente no tenía voluntad de enfermarse, y recordemos, estamos hablando de salud mental, no solamente de adicciones. Hay muchos pacientes que tienen otros padecimientos mentales que también requieren ser internados, y que a lo mejor dicen que no se quieren internar. Y por definición, cuando hablamos de adicciones en particular, cuando un paciente es adicto, la falta de voluntad es una de las características, o puede existir una voluntad en un determinado momento que desaparece a los 2 días. Entonces, antes tenías el elemento, creo que fue Dalmita la que en su momento firmó la llamada curatela, para que se hiciera una internación compulsiva. Vos hablás de del famoso encuentro. En una de las habitaciones de la Suizo Argentina, yo fui a entrar en ese momento y estaba toda la familia reunida, cerré la puerta y me fui, porque estaban... Deliberando no, había un abogado que explicaba que tenían que firmar. No podía firmar Claudia porque creo que estaba... Estamos hablando en el año 2004. La vieja ley, donde si a vos tu familia te veía... Si a vos, Mariana, si a vos te veía tu familia, que estabas, ya no podías decidir per se, y firmaban ellos el papel, con el cual Diego, con Lalo, con su hermano, estuvo muchos años enojado, porque él firmó ese papel. Yo creo que fue el papel que le extendió su vida cuando terminó internado en Parque Leluar, en Castelar. Exactamente, y eso se judicializa, es decir, es como una manera de declarar incapaz a una persona, e intervenía la justicia que daba el ok para esa curatela. ¿Cuándo esa cambió? Ley se modificó en 2010. ¿Cuál fue el fundamento para cambiar la ley? Que muchas veces se utilizaba eso para internar personas por largo tiempo sin ningún tipo de control, como para que algunos familiares se aprovecharan de la fortuna del que estaban internando. Entonces, acá hay 2 situaciones que me parece importante aclarar acerca de las internaciones involuntarias. Cuando un paciente está en un cuadro agudo, sea un brote psicótico o una manifestación orgánica por el consumo de drogas, vos acordate que, esa es mi perrita, vos acordate que a Diego no lo internaban por brotes psicóticos, a Diego lo internaban por infartos, por edema agudo de pulmón, por fibrilación ventricular, o sea, eran cosas orgánicas que producía el consumo de cocaína. Entonces, lo que contaba la mamá de Chano, que llamaban y la policía le decía que no podía cuando estaba en el agudo, eso es un error de interpretación de la ley, porque vos en agudo al paciente lo podés internar, porque no solamente da manifestaciones de alteraciones de conducta, sino que puede dar manifestaciones orgánicas que vos las tenés que descartar, y el primer lugar de internación no es un psiquiátrico, es una clínica que cuente con los recursos como para descartar un resto de patologías que pueden estar asociadas a la sobredosis o a la intoxicación por drogas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vos cuánto tiempo podés mantener al paciente en esa clínica? Entre 48 y 72 horas, si no existe lo que se llama una junta médica que diga que hay un riesgo certero e inminente de que esa persona es peligrosa para sí o para terceros. La firma una junta médica, eso se eleva al juez y el juez tiene que dar el ok dentro de las 48 horas. Entonces, si eso no está hecho, vos al paciente lo trasladás a una clínica psiquiátrica dentro de ese tiempo, pero si no tenés el papel firmado por el juez de esta internación involuntaria, claro, si el paciente se quiere ir, se va. Y se quieren ir todos, porque a los 2 días ya creen que están bien. Claro. Lo contó la mamá de Chano también el otro día. Qué bueno lo que planteás vos de las 48 horas, que vos cuando lo agarrás por ahí, lo agarrás como con las defensas bajas, y a las 48 horas otra vez se cree el adicto Superman, ¿no?
Exactamente, entonces ese es el tiempo, que es un tiempo muy corto, que hay que actuar con una justicia que está muy ocupada en cosas muy serias, a veces ocupada en pavadas, pero que es prácticamente imposible hacer un seguimiento y tener respuestas rápidas, porque vos podés tener respuestas rápidas con personajes ilustres, pero las pobres mamás que están en esta situación a veces no obtienen respuestas rápidas porque no hay lugar para internarlos que sea de manera gratuita. Porque por otro lado, el plan médico obligatorio en nuestro país dice que el tratamiento de las adicciones debe ser gratuito. Entonces, hay clínicas privadas que no internan a los pacientes de manera gratuita. Entonces, hay temas de falta de recursos que también deben ser contemplados cuando uno hace una ley, porque si uno hace la ley y no se puede cumplir el seguimiento, la premura para determinar que ese paciente se interne, y no está el lugar para que ese paciente sea internado, te encontrás con un problema. Entonces, estas exigencias que ponen a la familia en manos de algún modo de la justicia, no es que esté mal hecho el planteo de la ley, sino que en la práctica es poco factible de llevar a cabo, ¿se comprende? Perfectamente. Déjame hacer un punto y correrme un costado porque a mí me gusta consultarte este tipo de cosas, porque esto va más allá de los adictos. A ver, punto aparte, alteraciones, la conducta en la pospandemia. Si puede ocurrir que mucha gente con el encierro y gente con cierta tendencia a algo, el encierro haya profundizado y le haya disparado o lo haya hecho más aguda la problemática. Sí, se haya profundizado, y además gente que patologías diagnosticadas, psiquiátrico, te hablo por ejemplo, gente que puede funcionar, o gente maníaco depresiva con la medicación. Mariana, movete un cachito que te estaba perdiendo un cachito. Movete un poquito que te estaba perdiendo la señal. Que además, ¿me escuchás ahí? Ahí, perfecto. Bueno, que además de reagudizarse, dejaron de tener los médicos periódicos y muchos dejaron la medicación indicada como para estar con sus neurotransmisores balanceados, que son los que están desacomodados en este tipo de patologías. Y además, sumale a eso que hubo un gran incremento del consumo de psicofármacos sin una indicación por un psiquiatra y de consumo de alcohol durante todo lo que es la pandemia. Uh-huh. Una mezcla difícil. Entonces, una mezcla difícil lo que dice acá José Pepe Chatruc. Sí. Sí, es complicado. Entonces, el sentido de modificar la ley, a mí me resultó súper interesante y conmovedor escucharla a Marina, la mamá de Chano, porque habla por muchas mamás y es una voz escuchada. Pero no puede ser que tengamos senadores y diputados que no se den cuenta que una ley no funciona, y que tengamos una fuerza policial o servicios de ambulancia que no sepan que en agudo la ley actual no evita que vos puedas internar un paciente por 48, 72 horas. No en un psiquiátrico, como te decía, en una clínica común, porque hay que descartar que el paciente esté hipertenso, que esté con una arritmia, que no haya hecho una ACV, etcétera. Entonces, hay un desconocimiento absoluto por donde lo mires de la ley. Y los señores diputados, yo entiendo que es más mediático llamar a alguien que hable de una problemática, pero desconocen absolutamente la problemática, no se hacen cargo y se ponen a legislar por el día del pejerrey, en vez de ponerse leyes, a tratar leyes que son serias. Te doy otro ejemplo, las declaraciones de Milei. No puede ser que un diputado de la Nación no conozca la ley de procuración y trasplante de órganos. No puede ser, que es un delito. Entonces,
si no nos paramos, no conocemos la realidad en lo que estamos parados, porque nos faltan encuestas, no tenemos lugar para internar a la gente que es adicta, si la ley no se puede cumplir porque es poco factible de llevar a cabo por los mecanismos de control que implican para que el paciente aterraje a los 2 días del lugar donde está internado y va a seguir con la misma problemática porque esto es una enfermedad crónica, no hay soluciones mágicas. Mariana, te mando un beso grande, gracias por la claridad como siempre y gracias por hablar con tu formación, pero para que la gente entienda todo. Te mando un beso. Un beso grande. Chau. Chau. Mariana Lestelle, la doctora Mariana Lestelle, médica internista, matrícula provincial 81598. Tema bravo, tema pesado, sí. Tema fuerte. Después de las 3, ahora vamos a ir a la pausa. Después de las 3 de la tarde, sí. Hay un comerciante que puso los precios hoy del 2012. ¡Qué dolor! ¿Dónde queda? Y los está vendiendo. No voy a la dirección porque si no se van y no. Primero vos. No, claro. Y quiero llegar primero. No. Nos vamos a agarrar la cabeza. Y en un ratito me parece que, no sé si Moritán estaba escuchando o qué, pero en un ratito me parece que vamos a hablar con García Moritán y que explique por qué esa calentura, esos gritos defendiendo a su mujer. Besándote,